Hablaremos esta noche de enojos divinos y castigos. El primero de ellos tiene como protagonista a Camblistes, no Cambliste, Camblistes, como si fuera Pusistes, pero este era Camblistes. Parece que Camblistes era un rey de Lidia, Lidia en el sentido de país, de región, no de mi tía Lidia. Estaba enemistado con un tal Yardano, no Giordano. Sí. Este tal Yardano aseguraba ser él el rey de Lidia. Yardano tenía poderes mágicos y merced a un maleficio indujo a Camblistes a padecer un hambre imposible de mitigar. Así dijo Yardano, que no me dejás ser el rey de Lidia. Bueno, mediante un maleficio haré que siempre tengas hambre por mucho que comieres. Un día, después de haber devorado todo lo que tenía a su alcance, se había comido todo el ñato, ¿no? Camblistes, hasta el último sándwich. Bueno, se comió Camblistes a su esposa. Dijo, más sí, yo me la lastro. Y luego, horrorizado por lo que había hecho, se comió a sí mismo hasta no dejar ni una miga. De esa forma quedó resuelta aquella disputa, es decir, Yardano fue rey de Lidia. Otro. Este es un enojo, ¿no? Sí, un enojo. bastante fuerte. Bastante fuerte. Y un castigo. No exactamente divino, pero sí de alguien que tenía poder, como Yardano. Otro. Eos, la aurora, ¿no? Fue otra que padeció un maleficio, si es que así se lo puede llamar. Como sabemos, se la representa como una diosa cuyos dedos color de rosa abren las puertas del cielo para que pase el carro del sol. Bueno, su leyenda está repleta de amores. Hemos dicho alguna vez que cualquier colectivo la dejaba en la puerta. Estaba enamorada de Orión, entre otros, el arquero de Racing. Parece que Eos se unió, por así decirlo, al dios Ares, y Afrodita, que era la que andaba con Ares, se puso celosa. Entonces, según los mitógrafos, la castigó condenándola a estar eternamente enamorada, por no decir otra cosa. Bueno, no es un mal castigo, no los hay peores. Peor es quizá el castigo contrario, ¿no? Condenarla a no sentir nunca amor. Bueno, y ahí todas las historias que conocemos acerca de la aurora, porque realmente estaba siempre enamorada. Otro castigo. Ese es otro castigo y está fenómeno, ¿no? Sí, importante. Te condeno a estar siempre enamorada. Otro castigo es el que sufrió Autoleonte. Dice que cuando los locrios combatían, dejaban un hueco en sus filas en honor de Ajax, su compatriota muerto, Ajax. Los locrios creían que el héroe acudía a luchar en medio de ellos aún después de muerto. Entonces dejaban un lugar allí vacío. Un día entraron en combate contra los habitantes de Crotona, y uno de estos habitantes, llamado Autoleonte, quiso penetrar en las líneas lócreas justamente a través del espacio vacío que habían dejado a Ajax. Y sucedió entonces algo inesperado. Apareció un fantasma e hirió gravemente a Autoleonte en un muslo. Autoleonte se retiró de la batalla y notó que a medida que pasaban los días, su herida se ponía peor, no curaba. Dolorido, consultó a un oráculo, quien le indicó que era víctima de un maleficio por haber ofendido a un muerto. Esta herida de Autoleonte ya incluso era un poco olorosa, digamos. Emanaba olores fétidos, dice la crónica, que alejaban a todos sus compañeros. Cuando entraba Autoleonte, todos gritaban Soctulac y se marchaban. Se marchaban a otro lugar. Al parecer, si Autoleonte pretendía que su herida sanara, debía ir a la llamada Isla Blanca. Eso se lo dijo un oráculo, ¿no? La Isla Blanca quedaba en la desembocadura del Danubio, que es el río que pasa por Budapest y que desemboca en el Mar Negro. Además debía ofrecer
sacrificios expiatorios al finado Ajax, ¿no? Debía cantar una palinodia también, que como sabemos nosotros es un canto de retractación y de reconocimiento del error cometido. Eso es exactamente la palinodia. Hay muchos tangos que son palinodias, o sea, reconocimientos del error cometido. Ahora, hoy estoy sufriendo aquellas ranadas, qué sé yo, bueno, todo eso. Autoleonte cantó su palinodia y se curó. Parece mentira, ¿eh? Después volvió feliz, y fue feliz para siempre. Hay otra herida diferente, que es la de Télefo. Télefo era hijo de Heracles. De todos los hijos del héroe, los mitógrafos aseguran que Télefo era el que más se le parecía. Télefo vivía en Misia, un lugar pobre, desde luego, y luchó contra los griegos que se dirigían a Troya. Misia había sido una parada de los invasores, y Télefo, cuando los griegos llegaron, salió a repelerlos. Y parece que por no haber rendido honores suficientes a Dioniso, el dios lo castigó. En la batalla, Télefo mató a Tersandro, que era el hijo de Polínices. Pero en una de esas se le presentó nada menos que Aquiles, el más temible de los guerreros aqueos. Cuando se le presentó a Aquiles, Télefo quiso salir rajando, creo que hacían todo cuando se enfrentaban a Aquiles. Aquiles lo persiguió y durante la persecución Télefo tropezó con una vid, se cayó y Aquiles lo hirió en una gamba. Bueno, por designio de Dioniso, que como se ha dicho estaba ofendido por los escasos homenajes recibidos, la herida se volvió incurable. Télefo consultó al oráculo y se enteró de que solo podía curar su herida aquel que la había provocado. Para espanto de Télefo, los griegos se hicieron a la mar y con ellos se fue también Aquiles. El tipo empezó a gritar desde la costa, Aquiles, Aquiles, qué sé yo, pero había que gritar demasiadas cosas, ¿no? Como por ejemplo, que Dioniso se había enojado por un homenaje insuficiente, que la herida se le había infectado, que solo podía curarla el mismo que la había provocado, el que la había provocado estaba en esa flota que estaba partiendo, bueno, muchas cosas juntas. Explicar gritando es muy engorroso. Es terrible tratar de comunicar a los gritos una noticia compleja. Por ejemplo, por favor, soy una persona herida por Aquiles y habiendo consultado al oráculo, etcétera, etcétera. Bueno, Aquiles se fue, pasó mucho tiempo, y Télefo continuó con la herida ahí muerta de risa. 8 años más tarde, 8 años, andaba el tipo herido, 8 años sangrando. Esa es la de espera. Es terrible. Sí. Nadie, no tenía amigos, en fin. Reunieron los griegos otro ejército y se concentraron otra vez en Misia y pretendían llegar a Áulide, pero no sabían cuál de todos era el mejor camino. Allí en Misia estaba Télefo, todavía con la herida sin curar y padeciendo un dolor insoportable, ¿no? Desesperado se presentó ante los griegos y ofreció mostrarles el camino si Aquiles consentía en curar su herida. Y Aquiles aceptó, aplicó un poco de herrumbre que tenía en su lanza en la herida de Télefo. En aquel entonces creían que la herrumbre curaba las heridas, en realidad las infecta. Pero, como en aquel entonces no lo sabían, lo sanó. Entonces Télefo, en conformidad con lo que había prometido, guió a la flota que llegó sin contratiempo a Áulide. Áulide no, es Áulide, y después Troya. Áulide es nada menos que aquel lugar donde la flota griega se quedó sin viento. Había una calma chicha allí en Áulide y no sabían qué hacer. Entonces Calcante, que era un adivino, averiguó, porque para eso era adivino, que en realidad esa calma, esa falta de viento, se debía a que la diosa Artemis estaba enojada por un dicho del jefe de los griegos, que era Agamenón. Agamenón había cazado un venado y se había jactado diciendo, ay, mirá, parezco Artemis, que era la diosa de la caza. Artemis se ofendió y le negó vientos.
Y Calcante dijo que la única manera de aplacar la ira de Artemis era sacrificando nada menos que a la hija de Agamenón, Ifigenia. Y ahí se armó todo un lío. Unos dicen que sí sacrificó a Ifigenia, otros dicen que sacrificó un animal y que mandaron a Ifigenia a otro lugar, etcétera. Hay también, justamente, por eso me acordé de Ifigenia, una obra que se llama Ifigenia en Áulide, y no como dije antes, que no sé de qué manera lo dije. Bien. Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Aquí están el autor de este escrito que estoy consultando, cuenta exactamente lo que conté yo. Bien. Contemos para terminar lo que le pasó a Diomedes. Ya terminamos con Téléfo, con la herida curada, merced a la buena onda de Aquiles. Contemos para terminar lo que le pasó a Diomedes. Como sabemos, Afrodita había concedido su protección a Paris durante la guerra de Troya. Lo había hecho a cambio, o mejor dicho, como recompensa, del pronunciamiento que Paris hizo en aquel famoso concurso de belleza que fue el origen de la guerra de Troya, ¿no? Afrodita había resultado ganadora de aquel concurso. Y entonces era protectora de Paris, que fue el juez del concurso. O sea que siempre pasaban las mismas cosas, ¿no? Los jueces actuaban de un modo dudoso. Afrodita estaba agradecida, y el premio había sido Helena de Troya. Ese era el premio, ¿no? Pero esta diosa Afrodita lo protegía a Paris. Cuando Paris se batió contra Menelao, que era el marido de Helena, por otra parte, y estuvo a punto de morir Paris en aquel duelo, Afrodita lo salvó del peligro. Más tarde protegió también a Eneas cuando iba a ser muerto por Diomedes. Bueno, en esa lucha fue cuando Diomedes consiguió nada menos que herir a la diosa. La diosa acudió para ayudar a Eneas, que estaba peleando con Diomedes, y Diomedes era tan bravo que pudo herir a la diosa. La diosa se había metido, como hemos dicho, en el medio para proteger a Eneas. Al poco tiempo triunfaron los griegos sobre Troya, y Afrodita, ofendida, maldijo a Diomedes, se acordó de la herida y lo perjudicó de la siguiente manera. Inspiró en Egialea, que era la mujer de Diomedes, pasiones imposibles de detener. Repito, pasiones imposibles de detener. Así Egialea se dedicó a engañar a su esposo de tal forma que cuando Diomedes regresó a su casa estuvo a punto de ser masacrado por los centenares de amantes que la mujer mantenía a su lado. Imagínense, ¿no? Somos los amantes, dijeron, y lo corrieron. O sea, ya no es que lo engañaba entonces, pienso yo. Engañar hubiera sido decir, mirá, yo no tengo ningún amante, y tener 4, 5, 6, 7 o 10. Pero no, la tipa tenía centenares. Cuando el tipo llegó a la casa, estaba poniendo la llave en la puerta, y de enfrente le salieron como 30. Y le dijeron, somos algunos de los amantes de tu esposa, y tómatela porque te vamos a reventar. Bueno, eso no es un engaño, ella no lo engañó. Los tipos estaban ahí, incluso se presentaron como lo que eran. O sea, algunos de los amantes de su esposa. Soy alguno de los amantes de tu esposa, dijo uno. Bueno, y entonces Diomedes hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar. O sea, salió rajando, ¿no? Y se alejó para siempre del lugar y de su esposa. Renunció a su esposa. No de modo oficial, sino que se interpretó que si el tipo, ante la amenaza de los amantes, salía rajando, se interpretó que hacía renuncia de su esposa. Usted se preguntará, ¿cómo sigue esta historia? Bueno, Egialea se quedó con su pasión imposible de detener. Aquí hay dos castigos que consisten en eso, ¿no? En esta noche, en este catálogo.
el castigo recibido por Eos, la aurora, que andaba siempre enamorada, por no decir otra cosa, y Egealea, que es un poco distinto, que sentía una pasión imposible de detener. Ese dato, imposible de detener, es un poco sospechoso, ¿no? Porque si es imposible de detener, es una pasión que no alcanza nunca a satisfacerse, ¿no? Es insaciable, no le alcanza nada para satisfacerse de algún modo. Y además yo no sé si la satisfacción de una pasión consiste únicamente en su cese. Hay un personaje de un cuento que yo he escrito que no creía en el placer, sino solamente en la abolición de la abstinencia. No creía que existiera el placer como tal, sino la simple abolición de la abstinencia. Bueno, en este caso no era tal castigo, es decir, quiero decir, en el caso de Eos está bien, pero porque ahí no decía nada que era imposible de detener. Decía que estaba siempre enamorada, eso es otra cosa. Era más bien floja de cincha, pero no insatisfecha. En cambio, la segunda, Egealea, parece que estaba insatisfecha, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno. Imposible de detener da idea de una frustración permanente. Discúlpeme que me haga todas estas preguntas. Así que por mucho que hicieran estos muchachos que vinieron a correr a Diomedes, los muchachones de frente, los 100 amantes que tenía, esos que dijeron, somos algunos de los amantes de Egealea, la tipa no se saciaba, ¿no? Bueno, yo si tuviera que elegir entre Egealea y Eos, me quedaría con las dos. Total. Bueno. Qué cosa. Ese es el castigo. Yo tengo un castigo también sobrenatural. ¿Así? Sí. Me han castigado y no me han dicho en qué consiste el castigo. Fue así, ¿no? Se presentó un ser sobrenatural. Me dijo, buenas noches, soy un ser sobrenatural, pero no puedo decirte quién soy, y por razones que no te comunicaré, te daré un castigo que no puedo revelarte. Ya está. Y todavía no sé qué castigo me han infligido, pero mi vida consiste en ir buscando cuál es mi dolor y cuál es mi pena. Es una linda idea esta para un cuento, le digo. Pues uno puede escribir un cuento pésimo, ¿no? Pero bien. Hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia al discotecario, estas historias, que son varias, son muchas en realidad, ¿no? Y siendo que se trata de enojos de los dioses, creo que el tango más adecuado es No te perdono más, que así eran los dioses griegos, no conocían el perdón. Escucharemos la clásica versión de Agustín Irusta, del trío argentino, pero sin Roberto Fugazot, o sea que escucharemos al canto solista de Agustín Irusta con el piano de Lucio de Mare. No te perdono más. Un tango escrito especialmente para esta clase de castigos divinos.